Bienvenidos a un nuevo programa de la segunda parte de la serie que estamos haciendo sobre constituyente para qué. Esta vez con una de las más jóvenes y no por eso menos prestigiosa constitucionalista del país, no solo de Guayaquil, la doctora Verónica Hernández, que nos ha acompañado antes, diría que fugazmente, un par de entrevistas desde el día a la noche. Y de aquella presentación extraemos una de las cosas que hizo notar respecto a las incidencias que habían en esa época con la Corte Constitucional, que se siguen dando todavía, y a los intentos de querer cambiar la Constitución mal planteados por muchos que creen que solo basta el entusiasmo. Han existido 12 pedidos desde el año 2010 a la actualidad de ir a una asamblea constituyente. Todos estos 12 pedidos se han dado por parte de la ciudadanía y las equivocaciones realmente se han dado porque uno tiene que leer. Para poder opinar uno tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que comparar, sistematizar. Y en estos pedidos, 7 de 12 han sido para irse a una asamblea constituyente de plenos poderes. El Ecuador actual, creo yo, tiene una cultura jurídica diferente, o al menos tiene una conciencia mayor de lo que implicaría concentrar los poderes en un grupo de personas. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Estamos juntos, nada. Dale es la lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Los jueves, viernes y sábado aprovecho desde 25% off en mis productos favoritos gracias a Skincare Days. Es que para cuidar tu piel hay esta parte. En Ambienza, promovemos el desarrollo integral de los más pequeños. Nuestros clientes disfrutan de la Escuela de Natación Ambienza para niños y jóvenes de 5 a 10 años. Ambienza, donde los beneficios se viven en familia. Y para completar el panorama, el presidente ha empezado a aportar algunos elementos de juicio, o señales por lo menos, de qué es lo que se propone él o propondría él, si vamos a una constituyente, para hacer una nueva constitución. Su insistencia es clara respecto a la necesidad de estimular más la inversión extranjera, pero para mí fue sorprendente que no hablara necesariamente de que hay que desmonopolizar el manejo de sectores estratégicos en manos del Estado. El Ecuador necesita inversión extranjera, el Ecuador necesita desarrollo, el Ecuador necesita pues un sistema también y un código penal que haga sentido. Y la dinámica actual en el Ecuador no es así. Hoy en día sueltan a los criminales, hoy en día la policía y los militares arriesgan sus vidas y terminan pues con un habeas corpus soltando a alguien que tiene pues como 20 corvinas ahí y encima pues ha traficado toneladas de droga. Esas cosas no pueden pasar. Otra cosa importante que deberíamos de reformar en el caso de que pase la Asamblea Constituyente es los bienes incautados del terrorismo y del narco. El Estado, como ustedes mismos conocen, no tiene un bolsillo infinito y necesita recursos. Otras naciones, mismo Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, España, usan esos activos en beneficio de la misma sociedad.
Pero hoy nos vamos a concentrar en 2 o 3 de los aspectos más polémicos que se discuten con respecto a una nueva constituyente y una nueva constitución. La doctora Verónica Hernández Muñoz, para eso es nuestra invitada, 37 años, guayaquileña, 2 hijos, abogada de la Católica de Guayaquil, es máster en Ciencias Jurídicas de la Universidad Pompeu Fabra de España, tiene un doctorado en la Universidad Católica de Argentina y una diplomatura en Derechos Humanos por la Universidad Austral, docente universitaria de grado desde el 2014, más de 10 años en la academia. Y ella sostiene, si ustedes ven su cuenta en X, que la Corte Constitucional debe mantenerse, cuando otros han planteado aquí como José de la Gasca que debe desaparecer. Ella sostiene que no se debe afectar ninguno de los derechos consagrados en esa Constitución. Ella sostiene que no hay necesidad de cambiarlo todo como muchos plantean. Entonces, ¿por qué y para qué? Y sin embargo está de acuerdo con que vayamos a una constituyente y se haga el esfuerzo de una nueva constitución. ¿Cómo así? Todo eso lo responderá en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nuestra invitada de esta noche aparece en un comunicado que se ha difundido hace poco con una cantidad de destacados juristas planteando una nueva constitución. Sí, dicen tener una nueva constitución es una decisión que nos compete a todos los ecuatorianos, pero la parte que a mí me llama más la atención es aquella en que plantean la necesidad de que para llegar a una nueva constitución se parta de un nuevo pacto social, construido con responsabilidad, desde la pluralidad, con una mirada de país y con la ciudadanía en el centro. Un pacto que represente mínimos compartidos y que surja de un consenso nacional. Para mí, esto vuelve mucho más complejo el reto y mucho menos viable. Pero no por eso se debe dejar de intentar. O sea, ya hay un grupo que va tras la constitución ideal. Y no son cualquiera. Verónica Hernández Muñoz, Carlos de Tomaso, Mario Cubi, Ismael Quintana, Pablo Santillán, Héctor Yepes, Daniel Curio, Javier Palacios, Oscar del Bruto, Leonel Fuentes, Gonzalo Novoa, José de la Gasca, Francia Druet, Miguel Costaín, Miguel Hernández, Rafael Ollarte, Emiliano Donoso, Ricardo Novoa, Esteban Novoa, Roberto Andrade, Carlos Luis Sánchez Gaete, Anabel Abarca y Nadia Villón. Empecemos por ahí, doctora. ¿Por qué aceptó estar incluida entre los firmantes? Bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. A ver, esta es la primera vez que firmo un comunicado así público, pero yo creo que es tiempo de rescatar al país. Yo creo que es muy sencillo y muy fácil quedarse detrás de una pantalla, quedarse detrás de las redes sociales o incluso hasta en la misma clase, en el aula universitaria. Pero creo que es momento de arrimar el hombro y de poder decir, bueno, ¿quién rescata al Ecuador? Hace poco no tenía eso en sus planes. ¿Qué la hizo cambiar? Yo creo que uno puede hacer el cambio desde el lugar donde se encuentra. Siempre he pensado eso y lo sigo pensando. Uno no tiene que intervenir en política, ni intervenir ni tener una pantalla para poder hacer cambios que el Ecuador necesita y requiere. Pero desde la política y la pantalla se los puede acelerar, Totalmente, ¿no? Sí, se los puede acelerar y se los puede hacer realidad muchas veces. Pero, por ejemplo, yo que estoy en el ámbito académico, yo creo que la formación de jóvenes es igual o más importante que un puesto político, inclusive. ¿Y sabe a cuándo da resultados? A 10 o 15 años. Pero los da. Y hasta tanto la situación que la mueve a intervenir.
Sí, ¿Cómo la cambiamos? No, definitivamente el Ecuador pasa por un momento muy complicado. A mí me apena mucho la situación en la que está Ecuador y yo creo que las ideas tienen que servir para construir. Estas personas que intentan hacer el mal, que intentan dañar, que tienen secuestrado al Estado y que no dan la cara últimamente o nunca realmente, hay que hacerle un contrapeso. Si la iniciativa cuaja, y esta es normalmente la pregunta final, usted se la decía al principio, de los términos en que este comunicado se firma, ¿usted lo pensaría por lo menos si le proponen estar en un grupo coherente para ir a la constituyente? Yo le dije en el programa, el primero que estuve aquí físicamente, que yo no tengo un partido político. Yo no sé ni siquiera cómo funciona eso, o sea, cómo están, cuáles son las bases, quiénes son los líderes, o sea, más allá de lo que uno pueda medianamente saber como ciudadano, pero sé que los partidos se mueven por temas orgánicos, que hay una jefa o jefe de ese movimiento. Entonces, no lo sé, o sea, realmente esa es la verdadera respuesta. ¿Ese ya es un avance? ¿Qué cosa? Ese ya es un avance, antes fue bueno, categórico, bastante, usted sí. se quedaba en lo académico. Vamos ahora a sus puntos más polémicos e interesantes. ¿Por qué esa cerrazón suya en mantener la Corte Constitucional cuando la tendencia de muchos ha ido por eliminarla y pasar el control constitucional a la Corte Nacional, o mantenerla, pero que sea sujeto a enjuiciamiento político? Y hay una tercera, mantenerla y disminuirle muchas de sus atribuciones que se las ha tomado y otras que se las han entregado. A ver, yo he estudiado de cerca por años el trabajo de la Corte Constitucional del Ecuador y yo quiero aquí hacer una división de esa labor que ha hecho. Usted tiene una cara que es la cara política de su intervención terrible en el caso del expresidente Guillermo Lasso, de su intervención en los decretos ley durante la muerte cruzada, las declaratorias de inconstitucionalidad de las últimas 2 leyes del presidente Noboa, pero tiene otra cara la Corte que es una cara de una institución que ha garantizado derechos para grupos de atención prioritarias. Para hacer una precisión, ¿desde cuándo ha estudiado la obra, el aporte de la Corte Constitucional? 2010 específicamente, yo empecé a hacer una base de datos solita. No incluye mucho a la de Patricio Pazmiño. Incluye la jurisprudencia porque, bueno, pues una alta corte es una corte de precedentes, va construyendo sus precedentes un caso a la vez. ¿Y esa fue una buena Corte Constitucional? Denominada la Corte Cervecera. No fue una buena Corte Constitucional, definitivamente. ¿Pero por qué? Y aquí yo le quiero hablar de algo que es cercano a usted, y es la libertad de expresión. La Corte Constitucional en el año 2019, en 2 casos importantes, el caso del diario La Hora y el caso de Revista Vistazo, señaló que el Estado no era sujeto del derecho a la libertad de expresión ni ninguno otro derivado de la dignidad humana. Histórico fallo. Por eso, entonces ya nadie habla en el Ecuador de la limitación a la libertad de expresión, porque eso es un tema superado. Fue superado gracias a la Corte. Y fue la del 2019. Fue la del 2019. Si usted le quita a la Corte, Carlos, estos casos del matrimonio igualitario, el caso del aborto por violación y otros casos socialmente polémicos. No me mezcle ahorita. Vamos al tema socialmente complejo. Okay, lo socialmente complejo. La sociedad necesita cambios, ¿ya? Y las minorías piden cambios y normalmente esos cambios vienen por la legislatura. Pero la legislatura a veces se demora. Esos cambios vienen por las tendencias sociales. Por las tendencias sociales que empujan. Esos cambios de la modernidad fue que la Corte violó o flexibilizó Carlos, la Constitución. El aborto por violación, ¿ya? En el año 2010 se quiso tratar en la legislatura. En la época también, me parece 2018, se quiso tratar y siempre se trababa, ya, porque Ecuador es un país profundamente católico, eso hay que decirlo, y no pegaba ese discurso dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, los movimientos sociales vieron en la Corte, pero no en Ecuador, pues esto pasa en el mundo entero. La eutanasia aprobada en Colombia vía Corte Constitucional. El matrimonio igualitario aprobado en Colombia vía Corte Constitucional. Eso no significa que yo considere que esté correcto, pero le digo cuáles son las vías, porque no hay otra. ¿Quién ha dicho a la Corte que tiene que ser un regulador de la modernidad? No tiene La Corte debió haber dicho, señores, yo estoy de acuerdo con esto es cruel, esto es injusto, la sociedad ha evolucionado, cámbienme la Constitución. No, es que no funciona así. ¿Ya? ¿Por qué? ¿No debería funcionar así? No necesariamente. Entonces, ahí viene el problema de que ellos interpretan según su mejor criterio, como les parece la Constitución, y también según sus dogmas y convicciones ideológicas, que desde luego las tienen. Entonces quedamos librados a una Corte de tendencia según su composición o según su descomposición, comparando con una Corte que no es constitucional,
con lo que pasa en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Vamos a la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el año 1973, en el caso Roe v. Wade, se acepta el derecho al aborto. ¿Ya? Con eso no quiero decir que yo necesariamente estoy a favor del aborto. No. El aborto libre no. Pero 1973, la Corte Suprema de esa época, empujada por las presiones sociales, hace reconocer en esa sentencia el derecho al aborto. Y 49 años después, en el 2022, en el caso Dobbs versus Algo Jackson, la Corte señala, ya de mayoría republicana. Claro, cambió la composición. Le dice, el derecho al aborto nunca existió. Entonces, no es que la Corte del Ecuador interpreta la Constitución. Ese es el rol mundial de las Cortes, interpretar lo que dice los constituyentes que muy probablemente en ciertos casos ya murieron y a alguien le toca interpretar. El problema de la interpretación siempre va a existir, o sea, Carlos. La Corte debe ser, en otras palabras, un termómetro de la evolución social que se ve rezagada en lo político por los otros prejuicios que hay. Eso debe ser. Una Corte debe ser garante de derechos. Eso ha terminado siendo. Debe ser garante de derechos, ¿ya? Pero en ese ejercicio de la garantía de los derechos tiene que saber ajustar la interpretación, creo yo, a la voluntad del constituyente. Le digo creo yo porque lo dije también en una entrevista con Carlos de Tomaso. Las altas cortes tienen dos posturas, o una postura originalista que se apega a lo establecido en la Constitución, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, o una postura de la Constitución viviente, que es un poco la postura también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene que ajustarse conforme a los cambios que vienen dándose en la sociedad. Entonces, si usted hubiese tenido 9 Enrique Herrerías en la Corte o 9 doctoras Carmen Corral, muy probablemente no tendría el matrimonio igualitario. Entonces, al final también se dice, es una cuestión de votos. Pero mire, las cortes, las altas cortes, tienen siempre las de perder, incluso en las democracias, porque no tienen ni las armas ni el presupuesto. Ya, ahí están las razones por las cuales vamos a seguir desarrollando. La doctora Verónica Hernández mantendría la Corte Constitucional como está y lo justifica por los motivos, inclusive históricos, que ha desarrollado. Más adelante averiguaré, en cambio, sobre sí, con o sin juicio político. Ahora, no sé si ya tenemos la mención de quienes nos reproducen pregrabada o la tengo que hacer otra vez aquí. ¿Ya la podemos usar? Como habíamos, sí, nos corremos el riesgo. Ok. Ustedes nos pueden seguir por los siguientes medios. Facebook y YouTube de Vera a su manera. En Extreme, canal 15 o 709 de Vito TVO. En DirecTV, canal 194, Manavisión. Canal 9, señal abierta solo en Manabí. En estas cableras y todas las demás, gracias a RTU por los números que aparecen en sus pantallas o aplicaciones. En conjunto con ellas, 40,000 hogares se conectan. 10,000 más por radio, 101.3 de FM, Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 de FM. La Bonita del centro del país en Riobamba, 89.3 de FM también para Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Bien, mañana vamos a ver si la ponemos en 1.5, ¿ya? Para que nos quite menos tiempo. Pedro, voy a cambiar el plan que tenía previsto en función de los temas que está desarrollando la doctora. Lo Ismael Quintana queda por el segundo bloque. Y quiero ir con lo que dejé planteado. Ok, mantenemos por esas y otras razones la Corte Constitucional como está, sin juicio político. A mí no me gusta el juicio político a la Corte Constitucional en un país como Ecuador, con el antecedente que tiene, que ya mucho se ha hablado, Camba Campos, Quintana Cuello. Es decir, yo creo que sí debe de existir un control hacia los jueces de parte de la legislatura, pero las causales de esa posible destitución debe de ser analizado con rigurosidad. ¿Cuáles deberían ser algunas, por ejemplo? Fallar contra norma expresa. Ya, alguien me puede decir eso ya existe, por ejemplo, pues alguien puede decir que ya existe y que por eso los jueces ellos mismos pueden destituirse, ¿no? Con las 2/3 partes. Esa puede ser una opción. Otra causal podría ser, bueno, pues... ¿Y quién los destituiría? ¿Quién los como pasa en Colombia? Yo puse, creo que en mis redes sociales, puse ahí una lista de cómo opera en los otros países. De hecho,
Ha hecho mucho estudio comparado usted. Sí. Exacto. Entonces, en otros países se da muchísimo. Yo conversé, también se lo había dicho con un juez del Tribunal Constitucional de República Dominicana, y él me dijo, acá el Congreso nos puede destituir, pero con una alta votación. Entonces, las causales es algo que tiene que estudiarse, cómo se da en otros países, y también el tema de la votación, porque casi siempre se da a través del legislativo, no hay más. Si las causales se vuelven rigurosas y pertinentes, y la Asamblea tiene más de 2/3 o una mayoría calificada, ¿valdría la pena considerar eso en la nueva Constitución? Valdría la pena considerar una limitación al poder, porque sí es verdad que la Corte tiene bastantes competencias, que yo justo se las Demostró pues ahí, 32 competencias, y creo que sí es excesivo. O sea, si uno le quita el rol a la Corte de ser un árbitro al momento de el 129 del juicio político al presidente de la República, si le quita ese arbitraje en la muerte cruzada, si le quita esa última palabra en temas estrictamente políticos, entonces yo creo que queda una Corte más cercana a su propia naturaleza y alejada de lo que debe de estar alejada, que son los temas políticos. Me quedan algunos temas sobre el favorito de la doctora Verónica Hernández, pero no único, respecto a una nueva Constitución, porque lo ha desarrollado mucho. Sigan su cuenta de X, yo es la única red social que estoy directamente. TikTok e Instagram estoy, pues no lo manejo yo. Y van a ver un estudio comparado entre del 98 y el 2008, las similitudes. Van a ver cuál es la Constitución con más artículos del planeta, la nuestra, 444. Ella dice que Colombia tiene 380, que Perú tiene 350. Y van a ver una larga enumeración. Van a ver un historial de fallos de la Corte Constitucional frente a una serie de acciones similares que se han planteado, y el resultado es de las pocas profesionales que se ha detenido en este país, no solo a opinar de su experiencia o sobre su experiencia, sino sobre la indagación de una serie de posiciones de estas y otras cortes para llegar a las conclusiones que estamos oyendo ahora. Con más volvemos enseguida. Comparar la Constitución del 2008 con la de 1998 y evaluar cuánto se ha modificado de la actual o ha negado la Corte Constitucional es vital para una nueva Carta Magna, simplemente mejor, nunca ideal. Cierro mis ojos, me dejo llevar. Me gustan cosas que nadie ve. Yo te escuché. Te puedo ver. Vamos más alto, no mires atrás. Brilla conmigo, déjate llevar. Estamos juntos, nada. Dales la lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Siempre mi lugar favorito es comprar en los Skincare Center de Pharmacy. Aquí encuentro todo lo que necesito en un solo lugar, con la mejor asesoría para lograr una piel de porcelana. Además, los jueves, viernes y sábado aprovecho desde 25% off en mis productos favoritos gracias a Skincare Days. Es que para cuidar tu piel, ahí está Pharmacy. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente.
One Plus pasa el reprise del programa al día siguiente a partir de las 6 de la mañana en Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, 14, CNT, Extreme, Claro TV. En Zapping es Canal 41. Ecuador en Vivo TV, canal de YouTube, lo sube apenas concluye. Y en Imbabura y Carchi, Alborada FM 90.3 FM, hace el reprise también al día siguiente, pero a partir de las 6:30 de la mañana. Vamos al tema que quedó pendiente con la doctora Verónica Hernández para cerrar, si se quiere, el ciclo de la Corte Constitucional, que es un tema clave para ella. ¿Por qué no una sala de control constitucional en la Corte Nacional, como algunos plantean, mejor? Todo dependería de las competencias que tiene esa sala, porque está necesariamente ligado la competencia de la Corte a las facultades que tiene, es decir, y a las garantías también. Yo justo publicaba en mis redes sociales cuáles son las garantías que existen en Ecuador. Yo siquiera pensar de que se va a eliminar alguna garantía me parecería de lo peor. Las garantías son normativas. Voy a poner como ejemplo el derecho a la salud. Necesita una norma, un código de salud. Esa es la garantía normativa, el cumplimiento de que exista una norma. Las garantías de políticas públicas, que exista una política pública que desarrolle y proteja las necesidades de salud. De ahí usted tiene las garantías jurisdiccionales, que son estas especie de problemáticas, pero tiene ahí, por ejemplo, la acción de protección en caso de que exista una mala práctica médica, supongamos. Y luego tiene usted las garantías institucionales, que significa que tiene que existir una institución como el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, que proteja esa salud. ¿Cuál es la diferencia principal entre garantías y derechos? La garantía es el vehículo, es el mecanismo para hacer realidad ese derecho que me reconoce la Constitución. Entonces, para regresar a su pregunta de la sala, si usted me dice que esa sala, las competencias que tiene actualmente la Corte Constitucional, realmente solo estaríamos cambiando de nombre. Y el otro problema es más crítico, la nominación. Ya que hablábamos del ejemplo de Estados Unidos, son 9 en la Corte Suprema, ¿verdad? Normalmente la composición suele ser 5-4, según el régimen de turno, pero hay algún nivel de estabilidad. O sea, durante un tiempo, una Corte de Justicia pro-demócrata, durante otro tiempo, una Corte de Justicia pro-republicana. Aquí no hay ni siquiera esas similitudes 5-4. Aquí ha sido 7-2 y a veces 9-0. Y eso tiene que ver con uno u otro sentido del origen de su nominación y su composición. La clave no está en que haya otro tipo de forma nominadora, de tal manera que la mayoría vengan o provengan de la academia, sin dejar de pensar que la academia es aséptica ni mucho menos. Tiene también sesgos, tendencias, preferencias, ideologías, pero tendría menos compromisos políticos. ¿Qué tal cambiar la forma de integrarla y nominarla? A ver, en Ecuador el presidente, vicepresidente, legisladores se eligen por votación popular y el resto de autoridades, separando el Procurador General del Estado y los superintendentes, son elegidos por concurso. Con la Corte Constitucional, ¿quién presenta la nominación? La función ejecutiva, la función de transparencia y la función legislativa. Pero allí el que tiene realmente poder es la comisión calificadora. Comisión calificadora... Claro, termina siendo el filtro por que eso, decide sí o no. sigue siendo un concurso. Ajá, sigue siendo un concurso. correcto. Por eso es importante que los ciudadanos conozcan, bueno, ¿cómo se eligen a mis autoridades si yo no la voto? Concursos de méritos y oposición. Todos los jueces del Ecuador, desde la más alta Corte de Justicia hasta el juez de primera instancia, se eligen vía concurso. Eso no ha funcionado. Porque tienes al juez, pero no necesariamente tienes la independencia, la mejor calidad, salvando ciertos casos que hay jueces muy probos y excelentes, pero digamos, tienes una gran mayoría, un sistema judicial que le falta. Entonces, este es el menos malo de los posibles sistemas de elegir una Corte Constitucional. No, o sea, yo creo que se puede modificar y que sea elegido uno por cada una de las funciones del Estado, ¿Por qué se ejemplo. puede? ¿Por qué no se debe? Dado los Se debería, antecedentes exactamente. Los concursos para mí no han servido, definitivamente. Han sido Lo una que farsa. sí vale rescatar de los concursos, Correcto. y lo he repetido, es la posibilidad de la impugnación ciudadana. Eso me parece que es positivo. Pero ahí con relación a cómo se han manejado estos concursos, realmente no hay una garantía de Porque seriedad. respecto a la que está variando y que presidió al principio Hernán Salgado, yo me acuerdo con Ramiro García Falconi, que creo que fue miembro de la Comisión
seleccionadora, haber convenido en que académicamente y éticamente esa corte era inobjetable. Tenía un alto nivel de preparación y, hasta donde yo conozco, verticales y honestos. Pero eso no les quitaba el sesgo totalmente inclinado hacia todo lo que era procorreísmo. Pero en Estados Unidos, que es un referente también como país en cuanto a la libertad y en cuanto al sistema judicial, con sus errores también, no hay una imparcialidad. Es decir, no hay una imparcialidad, no. ¿verdad? Entonces, hay ¿qué una es lo que tendencia y un sesgo, por claro. eso, ¿qué es lo que yo espero de un juez de una alta corte? Yo espero que sea 100% imparcial. Yo no puedo pedir de eso de una persona que ha hecho su carrera, por ejemplo, académica. Pero aquí, si la composición eran 3-3-3, por las 3 entidades nominadoras, que por lo menos representen 3 tendencias ideológicas, centro, siempre que derecha, izquierda. Siempre que tenga esas tendencias en quien nomina esos nombres. O que la comisión seleccionadora se preocupe de favorecer también ese balance, de acuerdo. Usted debe ir a la Asamblea Constituyente. ¿Ya? Eso es una opinión, ni siquiera es un pedido. Ahora vamos a quien se animó anoche a decir que iría. Y tuvo aquí un pronunciamiento que sorprendió, Héctor Yepes. ¿De dónde saca usted el hiperjudicialismo? Mire, aquí se ha hablado mucho, y yo hago mea culpa también en eso, de hiperpresidencialismo en el Ecuador cuando Correa gobernaba. Con la misma constitución gobernaron luego Lenín Moreno, Guillermo Lazo y ahora Daniel Noboa. Y en cambio, ¿qué es lo que se dice? El presidente tiene muy poco poder. La norma es la misma. Realmente lo que había en la época de Correa, en cierto caso era autoritarismo y en otros casos es que en un periodo tuvo 100 legisladores. Pues si usted es presidente y tiene 100 legisladores, con la constitución que sea va a tener muchísimo poder. Y luego, ¿qué pasó? Metió la mano a la justicia, cooptó el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional, que es la verdadera sede máxima del poder en el Ecuador, y ahí es que logró controlar todo el Estado. Lo que ha revelado... ¿Permitido por qué? Por la existencia de ese engendro del CPCCS. Sin duda, sin duda. Que habría que eliminar. También. Pero ese consejo también existe ahora. Ajá. Y aún así nos quejamos de que el presidente tiene muy poco poder en ciertos casos. El gran poder, según él, y según otros también, está en la Corte Constitucional por algunos de los factores que hemos analizado, pero sobre todo porque son el único poder que no responde ante nadie. A ver, es cierto que la Corte Constitucional tiene un amplio poder. Esto se lo puede ver en el artículo 3 del Reglamento de Sustanciación por Procesos y en el 436 de la Constitución. La Corte tiene amplios poderes para intervenir en todas las actuaciones del poder público. Eso puede, por ejemplo, yo le digo, 20 años atrás. ¿En todas las actuaciones? En la mayoría, sí. ¿O solo en aquellas que representen un conflicto de constitucionalidad? A ver, pensemos en una política pública que afecte los derechos de los periodistas, que por todo ejemplo. El mundo se inventa que para ir a la Corte eso afecta algún tema de constitucionalidad. ¿Usted puede bajarse una política pública vía acción de protección? Sí, sí puede. Sí, Usted claro. puede bajarse una norma a través de una acción constitucional, a través de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, usted puede hacer que se declare inconstitucional un decreto ejecutivo, sí se puede. Entonces, la inconformidad que hay es por, repito, este exceso de competencias que puede llegar a tener la Corte y quizás esa forma que tiene la institución quizás de no medir los tiempos. Pero no sé si se dio cuenta del impacto de la aseveración que se hizo. La Corte Constitucional se puede meter en cualquier ámbito de política pública. De poder público, 100%. Sea o no sea una materia en que hay que dirimir constitucionalidad cuál, o no. No se me ocurre ahorita, pero le llevan cualquier cantidad de cosas. Ya, pero por eso, digamos, ¿cuáles son esas cosas que le llevan? Demandas. Todas terminan afectando algún derecho constitucional porque el querellante o el reclamante se inventó. A ver, Carlos, mire, yo estaba de acuerdo, y lo dije en varios medios, con la ley de conflicto armado interno. ¿Ya? Yo creía en esa ley. Pero, y luego tiene la ley de integridad pública. Pero sí es cierto, ¿verdad? Voy a hablar aquí de la ley de integridad pública, que esos artículos que luego se agregaron debieron irse a la comisión especializada y luego someterse a debate. En cambio, coincido con Eso usted. es todo. ¿Me explico? Hay que usted. saber hacer las cosas para que luego no te lo bajen en el organismo, que su trabajo es hacer ese de ahí. Coincido con usted. Eso es Así todo. como hubo el pecado reiterado de que no tenían unidad de materia, o en otros casos había una redacción que parecía ni de estudiante de universidad. De acuerdo. Y si se fija la Corte, yo no sé qué vaya a hacer con la ley de inteligencia, porque para mí esa ley no es inconstitucional, porque además
todo lo que ya establece la ley de inteligencia está regado en otros cuerpos normativos. Yo lo publiqué también en mis redes sociales. ¿Cierto? Es decir, la inteligencia siempre ha existido en este país desde la vigencia de la Constitución del 2008. Y hace lo que está pidiendo permiso para hacer sin necesidad de autorización. Claro, pero estaba en reglamentos, en un decreto por allí, y realmente la gente no sabía el tema. En fin, la Corte, al menos en el de conflicto armado interno, no entra al fondo, porque eso sí sería lo realmente difícil y complejo. Ahora, a su juicio no hay hiperjudicialismo, hay hiperpresidencialismo. A ver, nuestra Constitución le da amplios poderes al presidente, pero no es muy diferente a la del 98. Ya en el 98 también tenía un presidente fuerte, ¿pero por qué? Porque esto es un sistema presidencialista, pues, o sea, esto no es un sistema hay parlamentario. Un presidencialismo exagerado, o sea, hiperpresidencialismo. El caso de Guillermo Lasso, por ejemplo, demuestra, el señor se tiene que ir llamando a una muerte cruzada porque saca ese fallo traído de los cabellos, la Corte Constitucional, que sabía que iba a terminar en su destitución porque había mayoría correísta en la Asamblea. La razón, sí hay jueces que tienen amplios poderes, eso sí es cierto, yo no puedo decir que no, pero porque vivimos en esta democracia constitucional, ¿de acuerdo? Y porque también la actuación del poder público tiene que estar ajustada a la Constitución. O sea, esto que parece algo como teórico y muy bonito, realmente es así. O sea, si usted va a hacer una ley, cumpla con el procedimiento y cumpla con el fondo. Si usted va a hacer una política pública, cumpla con respetar el fondo y así. Y vio lo que citó el presidente ayer en Radio Centro, dijo, ok, nos rechazaron uno porque según ellos la hicimos mal, su argumento. Decidimos hacerle igualito que lo planteó Guillermo Lasso. Y hasta ahora no nos contesta. Exacto. Entonces, eso de allí es equivocado por parte de la Corte, pero eso es muy normal también, porque se los llama los tiempos de las altas cortes, ¿no? Porque también ellos esperan que se enfríen. O sea, la Corte también juega su juego. Está procediendo políticamente. Probablemente. ¿Cómo sin razón? Probablemente la descripción que usted acaba de hacer es eso. Bueno, quizás sí, y quizás no es lo ¿Y está mejor. bien eso? No, yo creo que no. Yo creo que debe de permitirse hacer todos los cambios que pide el presidente porque es el jefe de Estado y jefe de gobierno y al final del día es un tema que va a ser beneficioso para el país. De eso vamos a hablar cuando volvamos, con dos planteamientos. Ismael Quintana con uno que ya no se pudo arreglar, el estatuto, y Pamela Aguirre con otro parecido. Vamos a tener falta de asambleístas relevantes. Comparar la Constitución del 2008 con la de 1998 y evaluar cuánto se ha modificado de la actual o ha negado la Corte Constitucional es vital para una nueva Carta Magna, simplemente mejor, nunca ideal. Yo con Sportbet voy a ganar, junto a mis panas pronosticar. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Todos tenemos una app que nos facilita la vida y yo tengo mi favorita. Porque me permite hacer todo desde cualquier lugar. ¿Sabes cuál? Obviamente mi app 24 móvil de Banco Bolivariano. ¿Por qué me encanta tanto? Porque mientras grabo este video ya hice pagos, transferencias y revisé los movimientos de mi cuenta. Así puedo moverme a donde sea sin interrumpir mi rutina. Mis trámites sin ir al banco. Descárgala ahora y también será tu favorita. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Y es que ahora en Farmacia Orellana, además de comprar mis productos y medicina que necesito, también vengo por Coffee Box, un spot para disfrutar un postre o un cafecito mientras sigo con mi día. Así que tú también puedes venir a Farmacias de Plaza Orellana y aprovecharlo todo. Y con los mejores beneficios, ahí están factos. Vera a su manera, crítico e independiente.
Macro Digital nos pone en los Estados Unidos, gracias a que es una cablera con gran cantidad de hogares ecuatorianos, 10.000, 12.000 se conectan todas las noches. Con los 40.000 de todos los medios que citamos antes, ya van 50. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube tan pronto concluye el programa. Y Alborada 90.3 FM lo reproduce al día siguiente desde las 6:30 de la mañana en Imbabura y Carchi. Y aquí lo que dos constitucionalistas también de mucho prestigio dijeron recién. Primero, Ismael Quintana, cuando todavía era posible modificar el estatuto para que vaya gente con mejor calificación a la constituyente. A mí me parece que en este caso el presidente podría explorar otras posibilidades. Y una de aquellas, que además ya ha sido utilizada en el derecho constitucional ecuatoriano, fundamentalmente en la década de los 80, la representación funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que usted podría integrar una asamblea constituyente con representantes de determinados sectores, por ejemplo, sociólogos, tiene que incluir politólogos, tiene que incluir representantes de los sectores productivos, empleadores. Si queremos que esto salga bien, usted tiene que en el Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente establecer un mecanismo distinto de integración y unos requisitos de acceso al cargo, digamos, que hagan que la gente que integre este estamento extraordinario, temporal, que se llamará Asamblea Constituyente, haga su trabajo de la mejor manera posible. Si queremos que esto salga bien, decía Ismael Quintana, por lo tanto no va a salir bien, porque no se elevó la vara para asambleístas. Le planteamos la misma inquietud aquí a Pamela Aguirre con esta pregunta. ¿Cómo se suple la falta de asambleístas relevantes? Le puse yo así, porque tiene un estatuto en el cual basta tener 18 años de estar en ejercicio de los derechos políticos para ser elegido. Yo creo que aquí la responsabilidad de los partidos políticos es enorme y creo que los ecuatorianos nos merecemos que esos partidos políticos busquen a las mejores personas, personas éticas, personas transparentes, personas que sepamos qué es lo que piensan, qué es lo que van a proponer en esa asamblea constituyente, precisamente para no tener esas sorpresas que puedan darse. Es una gran responsabilidad en cabeza de esos partidos políticos. De hecho, precisamente también en la academia en algún momento se estaba planteando la posibilidad de que las universidades envíen listas de personas que consideran relevantes o importantes para este debate, para que formen parte de esta constituyente, precisamente para que estos partidos políticos los tomen en consideración. ¿Cómo suplimos ese gran vacío? El vacío de no tener contar... asambleístas relevantes, como le llamo yo. A ver, yo también le comentaba hace un momento, yo creo que hacen falta personas con amplia experiencia, ¿ya? Que esté esa combinación de juventud, de energía de la juventud, de sueño de la juventud, con personas que tengan experiencia no solamente con relación al derecho, sino a todos los ámbitos que pueda interesarle al contenido de la Constitución. ¿Ve al gobierno proclive a armar una lista? No tengo idea. ¿Haciendo eso? No ¿Ve a la lo sé. oposición proclive a hacer eso? No lo sé, pero creo que si gana el sí, todo el mundo debería de apoyar en el sentido de poner a las mejores mujeres y los mejores hombres dentro de esa lista. Puede ser, como siempre, yendo a las universidades, acudiendo a los gremios, acudiendo a las cámaras. Pero usted firma un comunicado diciendo que primero esto debe ser el resultado de un nuevo pacto social. O sea, primero debemos hacer el pacto social y lo del pacto verse reflejado en los asambleístas y en la constituyente. No. O al menos lo que pretendemos decir allí es que una constitución debe ser producto de un pacto social. Al momento en el que gana el sí, por ejemplo, eso es un acuerdo nacional por tener una nueva constitución. ¿Sabe cuánto tiempo toma eso? No tengo idea. Yo tampoco. Pero lo que le puedo decir es que en las actuales condiciones y con los actuales plazos no se puede conseguir algo tan ambicioso. A ver, una constitución no deja de ser un acuerdo del pueblo. No. Sí. No, del sector que estuvo por el sí. No. Los otros irán y van a ser candidatos a bloquear todo lo que el sí quiere. El pueblo, Yo no Dios. quiero. No, a ver, el pueblo somos los ecuatorianos que votamos y que actuamos en la vida política del Estado. Todos. El pueblo somos todos. Debe ¿ya? ser el reflejo de la mayoría democrática del pueblo. Por eso, pero ese pacto es un pacto de mínimos.
Por ejemplo, Ok. vamos a lo que nadie puede Estamos objetar, avanzando. la educación. Nadie puede objetar. Hemos pactado, hemos acordado que la educación va a garantizarse como derecho. Se La adelantó salud. lo que le iba a preguntar. ¿Cuáles pueden ser esos mínimos? Así, sin orden de prioridades, lo que se le viene. Para mí, los derechos civiles, los derechos políticos, es decir, libertad, debido proceso, seguridad jurídica, tutela judicial. Yo no tocaría ¿Usted los mantiene derechos el derecho de la naturaleza? 100%. Es que, ¿Quién Carlos, ejerce el escúchame lo derecho que de le la voy a decir. naturaleza? Si la naturaleza no a es ver, un sujeto. No. Salió una persona en un diario diciendo la naturaleza tiene más derechos que el ser humano. Por Dios, eso es mentirle al país. La naturaleza tiene 3 derechos: a la restauración, a la regeneración y a la reparación. No tiene más derechos. ¿Ya? Entonces, si se la daña, se la repara. ¿Y se Se sabe cómo lo respeta están sus ciclos interpretando? vitales. No lo La sé. naturaleza tiene derecho a que no la toquen. No, es que no, tampoco es así. Por Pero eso, ¿quién interpretaría el derecho de la naturaleza en una nueva constitución? Yo también estoy de acuerdo porque se mantenga, curiosamente. Pero esos son esos 3 derechos que tiene. Pues no tiene el derecho al honor, pues la derecho a la naturaleza. Correcto. La naturaleza no tiene derecho al libre tránsito. Pues. Ni al no tocarla, Exacto. ni al no impacto, sino Tampoco, al mínimo impacto por lo que usted dice. Exacto, respetar sus ciclos vitales, respetar... ¿Usted mantiene la justicia indígena? Yo mantengo la justicia indígena. La justicia indígena está desde la Constitución del 98. Correcto, por eso ¿ya? es de la comparación. Por eso. Entonces, Correcto. la justicia indígena es una... Y eso probablemente, no sé, no le guste, pero es una reivindicación de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas Que yo tanto apoyé hasta que comenzaron a usarlo a su manera. Los pueblos indígenas tienen su forma de desarrollarse Claro. en comunidad, de vivir Tienen en otra comunidad. cosmovisión, así es. Viven distinto, tienen Y se ha visto vestimenta para que la diferente, usan, para hacer lo que alimentación les da la diferente. gana, secuestrar una provincia y usted quiere mantener el instrumento. ¿Qué es esa justicia? No necesariamente. Eso es, digamos, los abusos tienen que ser detenidos y tienen que ser La castigados. Pero no se puede reconceptualizaría, meter entonces. a todas las personas indígenas en ese saco y hacerlos perder sus derechos Coincido. por los malos pasos de sus líderes. ¿La pues. redefiniría entonces? ¿Qué haría? Usted mantiene la justicia indígena, pero en los mismos términos. Sí. El 171 y el 57.10 de la Constitución actual me habla de la justicia indígena, el 171. Y el 57.10 me dice que se reconoce el derecho a tener sus propias normas consuetudinarias. El resto de normas, bueno, tendrá usted la consulta previa, que también podríamos hablar sobre eso. Eso también estaba en la Constitución del 98, por si acaso. Sino que ahora se empieza, a propósito del paro, ¿ya? Se empieza a decir, no, eso es, la culpa es de la Constitución. No es así. Miren qué valioso, y espero en esto no resultar despectivo en la descripción, que una persona mestiza o blanca, no sé cómo se considera la doctora Verónica Hernández, mestiza, coincida con una posición que reivindica principalmente a los sectores indígenas, pero sobre todo la defienda y la explique con argumentos, para desvirtuar aquel criterio racista, discriminatorio, acomplejado, etcétera, de que los blancos, también soy mestizo, estamos en contra de eso por un tema racista. Nada que ver. El problema es que muchos de los defensores del sector indígena de esos principios que a veces ni conocen, simplemente repiten, no lo saben defender bien. Nos queda más cuando volvamos. Comparar la Constitución del 2008 con la de 1998 y evaluar cuánto se ha modificado de la actual o ha negado la Corte Constitucional es vital para una nueva Carta Magna, simplemente mejor, nunca ideal. Cierro mis ojos, me dejo llevar. Me gustan cosas que nadie ve. Yo te escuché. Te puedo ver. Vamos más alto, no mires atrás. Brilla conmigo, déjate llevar. Estamos juntos, nada. Dale es la lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Ahorra y gana
gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. En Ambienza, promovemos el desarrollo integral de los más pequeños. Nuestros clientes disfrutan de la Escuela de Natación Ambienza para niños y jóvenes de 5 a 10 años, en espacios seguros y guiados por instructores capacitados. Soy madre de familia de 2 niños. Uno de ellos está en fútbol, mi niña está en natación. Estoy muy feliz con el curso que están recibiendo, ya que a partir de las clases también reciben otra iniciativa como lo es natación. Les ayuda mucho para su crecimiento, más que nada perder el miedo al agua. Y hoy puedo decir con orgullo, elegimos Ambienza y fue elegir bienestar, comunidad y futuro para mis hijos. Cada lección refuerza su confianza, salud y espíritu de superación. Ambienza, donde los beneficios se viven en familia. Siempre mi lugar favorito es comprar en los Skincare Center de Pharmacy. Aquí encuentro todo lo que necesito en un solo lugar, con la mejor asesoría para lograr una piel de porcelana. Además, los jueves, viernes y sábado aprovecho desde 25% off en mis productos favoritos gracias a Skincare Days. Es que para cuidar tu piel, ahí está Pharmacy. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el programa una hora antes, a las 21 horas. Es el único autorizado para eso oficialmente en los números que ven en sus pantallas y aplicaciones de distintos medios, plataformas y cableras. En cambio, nosotros grabamos en los estudios de 101.3 FM, Radio Centro, ahora con ambiente de podcast. Me quedan múltiples temas que abordar con la doctora Hernández. Le he dicho en la pausa comercial que espero tengamos un segundo encuentro en 10 días. Creo que ustedes lo esperarán con más ansiedad que yo, porque ha sido una persona con una posición muy distinta a las convencionales entre aquellos que siguen creyendo que es necesaria una constituyente y una nueva constitución. Para completar el análisis, quiero ver qué responde a este mismo tema que le planteé antes a Carlos de Tomaso. Hay implícito otro concepto. El presidente no ambiciona una constitución muy transformadora. Desde el hecho que pone 2/3 partes de acuerdo para las grandes decisiones, va a ser imposible que sea una constitución muy transformadora. Discrepo. Simplemente es una posición de el quórum decisorio, lo que no significa qué mirada transformadora tienes. Para mí, yo no le tengo miedo a esa medida de las 2/3 partes en la medida en que hayan capacidades de diálogo o de consenso o de negociación o habilidad política. ¿Cómo interpreta usted esa decisión del presidente de ponerse, dije yo, una camisa de fuerza? Que evidencia que él no quiere, ni pretende, ni aspira a una constitución que refleje su mayoría, sino un sector del país. Y pone 2/3 partes, lo que lo obliga a que la otra fuerza, que hasta hoy sería el correísmo, tenga que ceder o negociar. A ver, yo no tengo una respuesta exacta para qué hacer para conseguir esos 53 votos. Me ha gustado que, como la Asamblea Constituyente estaría dividida por estas mesas de trabajo, por 8 mesas de trabajo, tiene los 3 grandes temas: forma de Estado, catálogo de derechos y división de funciones, para
tener o contar con estos 53 votos. Yo no me preocupo de la votación final de la Constitución porque se entiende que habría un consenso previo en estos grandes temas. Donde yo más veo que podría existir una especie de fricción sería en el tema del catálogo de derechos, ¿verdad? Porque se cree muchas veces que mayor cantidad de derechos necesariamente es peor y no necesariamente es así. En un país desigual como el Ecuador, difícil como el Ecuador y que se olvidan de los sectores que necesitan esa protección, yo creo que el reconocimiento de los derechos es el mínimo que podemos esperar de los constituyentes. Con las conclusiones de la doctora Verónica Hernández, volvemos en la parte final. Comparar la Constitución del 2008 con la de 1998 y evaluar cuánto se ha modificado de la actual o ha negado la Corte Constitucional es vital para una nueva Carta Magna, simplemente mejor, nunca ideal. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Mundo Ambienza está de aniversario, 20 años construyendo comunidades y queremos celebrarlo contigo. Solo por su aniversario, al reservar tu casa en cualquiera de sus proyectos, la recibes equipada. Dependiendo de la urbanización donde reserves, puedes elegir entre una nevera y cocina o una TV y aire acondicionado. Y eso no es todo, también recibes $3,000 para tu casa y entras al mega sorteo de este carro 0 kilómetros y motos. Además, vivirás en la nueva ciudad, en espacios creados para vivir mejor, rodeados de centros comerciales, escuelas, iglesia, centros médicos y mucho más. 20 años transformando vidas y construyendo metas. Reserva hoy y sé parte de esta gran historia. Conoce más en www.ambienza.com. Y es que ahora en Farmacia Orellana, además de comprar mis productos y medicina que necesito, también vengo por Coffee Box, un spot para disfrutar un postre o un cafecito mientras sigo con mi dieta. Así que tú también puedes venir a Farmacias de Plaza Orellana y aprovecharlo todo. Y con los mejores beneficios, ahí están factos. Vera a su manera, crítico e independiente. Sus conclusiones o su conclusión, doctora Verónica Hernández. Yo creo que sí vale ir a una nueva constituyente. Tenemos que tener una nueva constitución para generar ese marco que permita salvar al país de las garras de la delincuencia y de las garras de los grupos organizados, armados, que están sometiendo al Estado. Yo creo que este cambio no puede darse desconociendo los derechos, desconociendo las garantías constitucionales que han sido conquistas de los ecuatorianos también y que tiene que revisarse sin duda alguna la organización del Estado, las instituciones que son al final del día pues quienes nos garantizan y nos hacen materializar estos derechos reconocidos en la norma más importante del país. Quedamos citados para un segundo encuentro en que desarrollamos algunos de los aspectos que usted ha tocado ahora y que abordaremos en la próxima ocasión. Le agradezco de verdad por su tiempo y por su tolerancia. Yo quiero destacar que este país tiene jóvenes y viejos constitucionalistas, en el sentido de añejos o de mayores, y jóvenes como esta señora de 37 años, que podrían hacer un mix, una alianza extraordinaria en la próxima constituyente, si parten del comunicado que vi transmitieron hoy al país y lo aterrizan. Si comprenden que sí, es necesario un nuevo pacto social para luego verlo reflejado en la Constitución, pero que en los tiempos y en las circunstancias en que estamos, aquello de repente significaría una camisa de fuerza peor que esto de los 2/3 para aprobar los grandes temas. Constitucionalistas de esta talla están comprometidos con el país no solo a desarrollar, defender, exponer sus ideas, sino a terminar la consulta de ganar el sí, hacer una propuesta mucho más amplia de las líneas maestras de la Constitución al Ecuador que influya en que quienes tienen que elaborar sus listas
incluyan gente de esta prestancia y de este prestigio con la libertad necesaria y los acuerdos mínimos, desde luego, que reflejen en esa Constitución a todo el país. Eso es imposible. Dejen de repetir absurdos. A la mayoría democrática del Ecuador, que está de acuerdo hace rato en el pacto social que aquí reclaman. Pregúntenselo y se lo les va a decir muy sencillo. Yo quiero poder volver a casa cuando salga. Yo quiero poder encontrar un empleo. Yo quiero que me atiendan en la Seguridad Social o el Ministerio de Salud cuando vaya. Yo quiero acceso a educación para mis hijos. Y yo quiero que no destrocen el árbol que tengo en mi patio. That's it. Del resto me encargo yo. ¿Ok? Seguimos mañana. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Estamos juntos, nada. Dales la Lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Y es que ahora en Farmacia Orellana, además de comprar mis productos y mencionar que necesito, también vengo por Coffee Box, un spot para disfrutar un postre o un cafecito mientras sigo con mi día. Así que tú también puedes venir a Farmacias de Plaza Orellana y aprovecharlo todo. Y con los mejores beneficios, ahí están factos. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Mundo Ambienza está de aniversario, 20 años construyendo comunidades y queremos celebrarlo contigo. Solo por su aniversario, al reservar tu casa en cualquiera de sus proyectos, la recibes equipada. Reserva hoy y sé parte de esta gran historia. Conoce más en www.ambienza.com.